Muy buenas noches en México, muy buenos días en Camboya. A nombre de la Buena Impresión, Asociación Civil de la Autoridad Nacional Apsara, Autoridad para la Protección de Sitio y Gestión de la Región de Angkor, de la Autoridad Nacional de Preavía, de la Universidad Real de Bellas Artes de Camboya, del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la Fundación BBVA Bancomer, les damos la más cordial bienvenida a este primer coloquio de Arqueología y Restauración México-Camboya. Mi nombre es Bertrand Lobjoa, profesor asociado del Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey y para la presente conferencia fungiré como moderador. Ahora cedo la palabra al maestro Fernando Aceves Humana para dirigirnos unas palabras previamente a la presentación de nuestro conferencista. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Pues bueno, yo quisiera agradecer al señor a su excelencia Han Piu de la Autoridad Nacional Apsara, al señor Kong Putikar de la Autoridad Nacional de Preavigea y al rector de la Royal University of Fine Arts, Genso Padí, que están con nosotros, al director del INA, Diego Prieto, y pues a Chausun Keria, que organiza todo esto. Quiero también agradecer a Charlotte Taylor, que nos ha ayudado mucho a formar esta propuesta, y pues bienvenidos. De antemano presentar entonces nuestro conferencista del día de hoy. Se trata del arqueólogo Kieu Chan, y bueno, nos va a presentar la conferencia Angkor Thom, Ciudad Capital, una excavación de rescate en la Plaza Real. El arqueólogo Kieu Chan es arqueólogo adscrito a la Autoridad Nacional para la Protección y Gestión de Angkor y la región de Siem Reap, y porque es dependencia del Ministro de Cultura y Bellas Artes del Reino de Camboya. Se graduó por la Facultad de Arqueología por la Universidad Real de Bellas Artes en Phnom Penh, Camboya, y además tuvo diferentes capacitaciones para completar su formación de arqueólogo y así aplicarlas en sus propias investigaciones. Podemos destacar en particular en 1997 su formación de formación arqueológica, que fue organizada por el Instituto Nacional de Investigación de Propiedades Culturales en Nara, Japón. Y luego en 2003 su capacitación en digitalización y georreferenciación, organizado por la Autoridad Apsara en Mancuerno con la Universidad de California en Berkeley. En 2004 su capacitación en conservación y archivo cultural, asistido por tecnología digital avanzada. También, pues ahí dentro de un proyecto titulado Along the Maritime Silk Road, que fue organizado por la HAS en Tokio, Japón, y su capacitación en 2006 en la gestión de sitios del patrimonio mundial y sus aspectos tangibles e intangibles, que fue organizado por la UNITAR en Hiroshima, Japón. Ha participado en diferentes proyectos regidos por la Autoridad Nacional Apsara, como el proyecto de fundición de hierro antiguo, luego también el proyecto binacional de la ruta Angkor Vivo, que es un primer proyecto. Luego también el proyecto de gestión territorial de Angkor, organizado por la Universidad de Sydney y la Autoridad Apsara y la Escuela Francesa de Extremo Oriente. Y también cabe mencionar el proyecto Gran Angkor sobre las redes de agua, que es también un proyecto ahí que fue conformado por la Autoridad Apsara y la Universidad de Sydney en Australia. Además, Kieu Chan ha publicado diferentes capítulos de libro, artículos académicos, como la restauración de los murales de Wat Bakong en Camboya en 2011. También ha publicado artículos en la revista Udaya, Journal of Khmer Studies,
ahí pueden en particular revisar un artículo sobre el proyecto de la ruta Angkor Vivo y sobre el sitio prehistórico de Costa Meas, que se encuentra al oeste de Baray, en Camboya. En fin, por lo pronto, dejamos la palabra al arqueólogo Kiu Chan, por favor, para compartir sus investigaciones. Muy buenos días, profesores, organizadores. Me quiero disculpar antes por el problema técnico que hemos tenido y que ha retrasado un poco el inicio de mi presentación. Es para mí un honor poder hacer esta presentación. También quiero agradecer a su excelencia Keria la oportunidad y a las demás autoridades la oportunidad de poder estar aquí. Que es un sitio patrimonio mundial, se ubica al noreste de Camboya. En latitud 19, este es un sitio patrimonio mundial que tiene dos diferentes ubicaciones. La primera parte mide 20 kilómetros cuadrados y la parte central mide 351 kilómetros. Y la parte que vemos abajo mide 30 kilómetros cuadrados. En total tenemos un área superior a 400 metros cuadrados, 400 kilómetros cuadrados, y esto se encuentra en la parte central de Angkor. Aquí tenemos una foto aérea que ve hacia el sur de la región del área de Angkor Thom. Angkor Thom se ubica en la parte que pueden ver ustedes. Está cerca de una cadena montañosa. Aquí vamos a dar una breve información acerca de Angkor Thom. Fue la gran ciudad capital del rey Jayavarman VII, quien gobernó de 1181 a 1218, probablemente de nuestra era. Esta ciudad capital de 9 kilómetros cuadrados de superficie estaba rodeada de una muralla de 8 metros de altura de laterita, circundada por un foso con 5 puertas, 5 entradas, que fue lugar de una enorme población en la época. Vamos a hablar un poco acerca de los trabajos previos que se estuvieron desarrollando en este área. Y aquí tenemos algunas de las fotos más antiguas de una foto de un alto relieve de la terraza del elefante y de la terraza del rey lépero. Estas fotos son de 1862, son de Thompson John. Aquí vemos la ubicación de las áreas reales. Aquí vemos la ubicación de la Real Plaza. Aquí les quiero mostrar el templo de Bayón. Fue construido por el rey Jayavarman VII al centro de este núcleo.
Hubo trabajos previos desarrollados por los señores Dufour y Carpeaux, que estudiaron en Bayonne en 1901, 1902 y 1904. Aquí vemos una foto del señor Jean Comay, que fue el primer conservador de esta área de Bayonne. Él trabajó de 1907 a 1916. Él desarrolló muchos trabajos tanto en la parte central como en las áreas adyacentes. Él también se encargó de liberar el área del templo Pimianacas, encontrado en esta zona. Y también realizó trabajos en el Palacio Real, en el área del Palacio Real. También realizó trabajos en las áreas Sauerprat, Kleang y algunas otras circundando la parte principal. Aquí vemos una foto del señor Henri Marchal. Quien realizó varios trabajos enfocados en la restauración mediante el método de anastilosis. Él trabajó en la terraza del elefante, en la liberación de esta área. Como pueden ver aquí en las fotografías, aquí se pueden ver algunos de los trabajos que desarrolló. También hubo un estudioso que rearmó la torre central de Bayonne, del templo de Bayonne, que se encontraba en la parte central de la ciudad capital. Estos trabajos se desarrollaron de 1935, de 1902, de 1931 a 1935 fue cuando reensambló la torre. También el señor Moringles realizó trabajos de restauración en los años 30. En el norte del Palacio Real realizó también trabajos en la anastilosis de Prapalilai y trabajó en la torre central masiva, la gran torre central que tiene varias esculturas de rostros humanos, y empezó a hacer los trabajos de excavación en el estanque real en 1944. Aquí podemos ver algunos de los objetos encontrados durante estos trabajos. También vemos esculturas de arenisca. También vemos que de Mekenem realizó también la liberación de la terraza del elefante en 1911. Y también la terraza del rey lépero. También quiero presentar el último investigador, que fue el señor Coedes, que era un especialista en inscripciones. Trabajó mucho y publicó trabajos sobre las inscripciones encontradas en esta área en Camboya.
Los trabajos que se hicieron antes de que Angkor se inscribiera en la lista del Patrimonio de la Humanidad fueron trabajos de conservación y restauración. Y también se abrieron caminos para conectar las áreas. Y también aquí vemos fotos de los trabajos de restauración que se hicieron, así como de las redes. También de las redes de los sistemas hidráulicos con canales, que vemos que habían sido elaborados con laterita hasta el fondo. También hubo trabajos previos de la Escuela Francesa de Extremo Oriente, que dirigió trabajos y realizaron trabajos de restauración bajo la dirección de Pascal Royer. Aquí vemos también otros trabajos realizados antes de la inscripción en la lista de Patrimonio Mundial, realizados por la Escuela Francesa de Extremo Oriente, que estuvieron a cargo de Pascal Royer. Aquí vemos otro trabajo de restauración en la parte oeste de la terraza del elevador. Aquí hay otro trabajo referido, realizado en Angkor Thom, en la parte urbana, a cargo del doctor Jacques Rocher, que se especializó en los trabajos y estudios de la urbanización de Angkor Thom. Estos fueron los primeros trabajos que se hicieron para el descubrimiento de Angkor Thom. Aquí vemos cómo la tierra estaba dividida en rectángulos. Y también descubrió los canales alrededor de los caminos principales que formaban parte de la red hidráulica. También encontró toda la estructura de los caminos, de las estructuras hidráulicas de los canales, los diques. Que eran más pequeños que un puente. Y aquí vemos también imágenes de otro trabajo. Y aquí este estaba enfocado en el área de fundición para los reyes. Era de fundición, área de fundición de bronces. Estos trabajos fueron dirigidos por el señor Vincent hacia el norte del centro del área real. Y aquí en el área de los talleres se encontraron restos de los hornos de fundición. Y aquí encontramos restos de huesos que también formaban parte de los trabajos de fundición, así como otros objetos. Aquí vemos también otros trabajos realizados por la Universidad de Sydney con la Escuela Francesa de Extremo Oriente y la Autoridad Apsara, enfocados en los trabajos de escultura de Angkor. Y estos talleres también se encontraban en el área de Angkor Thom. Se encontraban también en el área de los talleres de fundición. Y con eso podemos deducir y sabemos que estos talleres tenían el área de fundición y también el área de
de escultura y también el área de realización de las esculturas de bronce. También tenemos más trabajos que estuvieron a cargo desde el equipo de Indonesia de Arqueología para la salvaguarda de Angkor. Aquí vemos la entrada este, vemos los trabajos de las diferentes entradas. Durante los trabajos de restauración de estas puertas se encontraron diferentes objetos de metal. Aquí también vemos otro proyecto encabezado por el equipo del gobierno japonés para la salvaguarda de Angkor. Este fue la restauración, los trabajos en un grupo de templos enfrente del área real y también en el templo de Bayón. Aquí también realizaron trabajos de restauración alrededor del templo de Bayón. Y enfrente de este otro templo. También la Agencia de Cooperación Internacional de Corea trabajó en la terraza del elefante. También en este grupo de templos que se encontraban también a un costado del área del Palacio Real. Después también vemos trabajos de la Autoridad Nacional Apsara. Que por decreto real encabezó los trabajos de excavación y rescate de la Plaza Real. Este fue un trabajo de cooperación también en los trabajos previos a inscripción en la lista de Patrimonio Mundial. Aquí es el área en donde hemos enfocado los trabajos de restauración del área del Templo de Bayón. Y son los trabajos de la Plaza Real, que son en los que nos vamos a enfocar. En los trabajos de literatura de la Plaza Real, sabemos que Angkor Thom fue construido por el rey Jayavarman VII. Y también el conjunto constaba de la terraza del elefante, el rey. Y estos trabajos realizados por orden del rey Jayavarman fueron desarrollados a finales del siglo XII y siglo XIII. Cuando el enviado chino Cheu Takuan fue a Angkor Thom en 1296, se sabe que las ceremonias se realizaban en la terraza del elefante. También hablando sobre las costumbres que se tenían y de todas las actividades que se realizaban en la terraza del elefante. Aquí vemos la ubicación de la Real Plaza y aquí vemos donde estuvieron los trabajos de excavación. Primero me gustaría presentar a ustedes las áreas que conectaban las
puertas, que eran unos diques. Aquí vemos con las líneas, la línea azul es la primera fase del camino realizado con maderas. Y aquí, de acuerdo a la estratigrafía, podemos ver que se divide en 3 partes. Aquí vemos unos trabajos realizados por la Escuela Francesa de Extremo Oriente. Y aquí vemos la construcción que corresponde a mediados del siglo XI. También en la parte que está señalando vemos los trabajos realizados durante el siglo IX y X. Y aquí podemos ver la estructura del camino. Aquí vemos también los restos de excavación sobre el camino, que es el camino de entrada al Palacio Real, el camino principal. Aquí, como podemos ver en las fotos y en los dibujos, aquí podemos ver claramente la estructura del camino y también podemos ver que había un canal. El camino real medía cerca de 6 metros de ancho. Aquí podemos ver los trazos y los vestigios de las bardas perimetrales que debió tener el camino. Aquí vemos que estos vestigios datan del siglo IX, que fueron construidos bajo el mandato del rey Jayavarman. Y después se hicieron construcciones posteriores. Aquí vemos los accesos principales a la ciudad de Angkor Thom. Aquí vemos unas zanjas. Había una zanja más grande y otras más pequeñas. Aquí vemos la zanja del norte. Aquí, de acuerdo a la estratigrafía, podemos ver el sistema de drenaje. Aquí podemos ver las zanjas de excavación. Y aquí vemos cómo conducían hacia la izquierda al Palacio Real y hacia la derecha a las puertas reales. Aquí vemos los vestigios del sistema de drenaje realizado con laterita y arenisca. De esta manera se canalizaban las aguas de lluvia. Aquí vemos el camino principal. Aquí vemos también restos de construcciones del sistema hidráulico que se habían hecho con madera. Y con esto podemos suponer que la parte de ese camino que conducía al palacio fue construido en madera, en una primera etapa. Y esos 3 círculos, esos 3 cuadros que se ven de color más oscuro es donde se ubicaban los cimientos.
Aquí, si vemos la estratigrafía, podemos ver cómo estaban construido el camino. El de hasta arriba es el más moderno, es la construcción más moderno. El de en medio fue la reconstrucción posiblemente realizada por el rey Jayavarman. Y el primero es un trabajo que sería anterior y dataría de la primera ocupación del palacio. Y correspondería a los trabajos ordenados por el rey Yashovarman I. Aquí vemos otra zanja en donde se pueden ver todavía los restos de los pilotes o los cimientos de madera. Y la distancia entre cada uno de los puntos de madera que hubo eran 2.30 metros. Aquí vemos lo que les había mencionado que debieron ser los fundamentos, los cimientos del camino. Aquí debió haber habido unas esculturas que tenían cabezas que veían hacia el sur. Aquí esta área del camino tenía una función religiosa. Aquí vemos otra zanja que está en la parte más al sur de la terraza del elefante. Aquí podemos ver la estructura del camino. Aquí vemos en otra zanja en la parte sur, en la entrada. Aquí vemos también las diferentes etapas correspondientes a diferentes periodos. Aquí vemos también otra zanja más que se encontraba casi en medio de de la Plaza Real y que se encontraba en medio de una parte de los accesos. Aquí vemos otra también. Y que conectaba de un grupo de templos hacia el Palacio Real. Y aquí vemos el camino de norte a sur. Y bueno, aquí es donde encontramos donde realizamos todos estos trabajos de estratigrafía de la Plaza Real. Aquí vemos también el camino que conectaba de un templo hacia hacia el templo principal. Y aquí vemos el camino que conducía hacia las puertas del sur.
Y bueno, vemos que la línea blanca corresponde a la primera etapa, el rojo también corresponde a la segunda y la línea negra podría ser la última etapa ancoreana o medieval. También aquí se liberó alguna parte de tierra del templo de Bayón. Aquí vemos también otro trabajo en la parte norte de la Plaza Real. Aquí vemos la parte superior, que fue la tierra con la que rellenaron durante los trabajos de la escuela francesa. La línea roja delimita posiblemente la segunda capa. Y no era tanto la del camino real, sino de un camino que hacía las conexiones hacia el Palacio Real. Y con la línea blanca debajo podemos ver la primera parte de la ocupación de esta área. Aquí podemos ver trabajos de estratigrafía de la Plaza Real. Aquí vemos los rellenos, la tierra de relleno nueva. Y en la parte debajo de la línea negra podemos ver los trabajos realizados por la ocupación coreana. Aquí vemos que corresponden a una sola ocupación, la primera capa. Aquí para ver algún resumen de la estratigrafía, vemos que en la primera capa, que es la capa superior, la tierra está mezclada en color y textura con pequeñas piedras. Y la textura es de arena. El color es un gris oscuro tirando a café. Tiene una dureza media compactada. Y bueno, también vemos que hubo intervención moderna en la Real Plaza que fue realizada en 1940. En la segunda capa podemos ver que la tierra está mezclada y también tiene algunas pequeñas piedras y tiestos. La textura también es de tipo arena con menos mezcla de arcilla de color gris y también la dureza es media compactada y esta capa se sugiere que fue parte de una restauración del camino en el tercer periodo de Angkor o en el periodo medieval durante la época del rey Yavarman VII. La capa 3, la tierra es fina. Aquí vemos que esta tierra con textura de arena también es de color blanco o ligeramente gris. La dureza también es mediana y está compactada la tierra, es una tierra limosa. Esta capa corresponde a la segunda ocupación o construcción del camino en el periodo probablemente de Soyavarman I.
La cuarta capa también es de una arena con arcilla hecha con laterita. Tiene también cerámica vidriada. Tiene y tiene también algo de grava de laterita y manganeso. El color es rojo café, tirando a café. Es también de una dureza mediana. Esta capa posiblemente corresponde a la primera ocupación del periodo angkoriano, cuando el rey Yashovarman I movió la capital de la ciudad 16 kilómetros de Ariaralaya hacia el noroeste. También en la capa 5 la tierra está mezclada también con arcilla y arena. También tiene capas de laterita y manganeso, también es de un color rojo café, con una dureza media y está compactada. Se encontraron muchas tejas de techo, 1869 partes. También se encontraron cerámica Gemer, cerca de 600 piezas, de cerámica café vidriada, 200, cerámica verde vidriada, sin vidriar. También se identificó cerámica china, cerámica sin identificar. También se encontraron restos metálicos, barras de metal. También se encontraron, bueno, restos de escoria de metal, también objetos de bronce, 3 tortugas. También se encontraron cuarzos. También una parte de una escultura de Garuda. También se habían encontrado tortugas hechas de plomo, grabados en arenisca. También se encontraron sistemas de banquetas y de el sistema hidráulico que eran como acequias o eran orillas de calles y partes de sistema de drenajes. También la estructura del camino de 5.9 metros. Y vemos que el canal estaba a las orillas del camino, que medía 5 metros, se encontraban que estaban a cada extremo rodeados por un canal de 1 metro a cada lado. Y también hubo otros vestigios. Aquí vemos los hallazgos. Aquí se pueden ver los restos de cerámica. Aquí vemos restos de cerámica. Aquí vemos 5 piezas de bronce. También algunos vidrios y metales. También cerámicas. Restos de areniscas que correspondían a la escultura de Garuda. También otros restos de esculturas. Aquí vemos unos cimientos rituales del periodo 3. Aquí vemos la tortuga de plomo. Y aquí vemos también la parte de la construcción del palacio.
Aquí vemos también los restos del trazo de los postes, los polos de soporte, eran los... Aquí vemos también trabajos de la red hidráulica de drenaje. Vemos también los restos de trabajos de las esclusas de agua que desaguaban el área. Y a manera de conclusión, y aquí vemos que hay una datación relativa basada en las cerámicas verdes vidriadas de arcilla blanca que corresponden a la primera ocupación del camino este y son aproximadamente de mediados del siglo X, realizados probablemente por el rey Yashovarman o Rajendravarman. La parte este del camino del Palacio Real se construyó en 2 fases en el periodo angkoriano. La primera fase es un edificio largo de madera, con una especie de galería con tejas rodeadas por un canal, realizadas bajo el mandado del rey Yashovarman o Rajendravarman. Y la segunda fase también tiene construcción de tierra arenosa, húmeda, bordeada por un canal. El camino norte-sur enfrente de la terraza del elefante se construyó en 2 fases en el periodo angkoriano y se renovó tiempo después y fue restaurado, en la parte final del periodo angkoriano medieval. La superficie de la Plaza Real está agrupada con arena. También tenemos que había un camino que comunicaba del Cleang Sur hacia el Palacio Real y este camino se construyó en 2 fases y fue renovado. No hay estructura del camino, pero hay un sendero que comunicaba del Cleang Norte al Palacio Real. El primer camino principal del Palacio Real se construyó con los cimientos rituales de 3 tortugas de plomo para purificar a todo el pueblo, a toda la gente que antes de entrar al Palacio Real o para mantener el camino para un uso a largo plazo. Entre las propuestas y recomendaciones, el Palacio Real o la Plaza Real debería formar parte de programas de investigación para poder realizar mayor investigación en la Plaza Real como en la ciudad de Angkor Thom. Y también utilizar algunos de los resultados importantes de estas investigaciones para presentarlos en un museo de sitio en alguna parte. Muchas gracias por su atención. Thank you very much, Qiuchan, for your presentation. Voy a dejar la palabra al maestro Fernando Aceves para que nos diera ahí eventualmente sus primeras reacciones ahí acerca de esta presentación. Y mientras voy a juntar ahí las preguntas que nos están llegando por la herramienta de Q&A aquí en Zoom. Entonces, pues estamos al pendiente. Adelante, Fernando. Well, I found very interesting that the turtles in the... Lo de los cimientos de tortugas en el camino real. Aquí en México también encontramos la pregunta que me gustaría hablarle al doctor Chan es ¿cuál es el significado de las tortugas en la cultura Khmer? El significado tiene un aspecto religioso. Las tortugas representaban a Buda, al Buda de la religión budista.
Y también representan al dios Vishnu. También la tortuga representa al dios Vishnu que se dedicaba a mover el mar de leche. Y también, bueno, representa un animal con una larga vida. Y también por esto lo encontramos en los cimientos de áreas reales, como los cimientos del camino real. Y esto también tenía el simbolismo, el encontrarlas en los cimientos era para santificar el camino y también para hacer ver que se estaba y tratar de dar el significado de que se estaban construyendo trabajos que con la intención de que duraran por mucho tiempo, como es la vida de la tortuga. Ahora me gustaría preguntarle qué es lo que lo hizo decidirse a escoger la carrera de arqueología. ¿Qué fue lo que lo impresionó cuando era niño o un joven que lo hizo decidirse a ser arqueólogo? Yo decidí escoger ser arqueólogo después de que estudié la historia de Angkor. Cuando era un niño, mis ancestros me presentaban y me platicaban y me llevaron a los monumentos de Angkor. Y me platicaban que estos impresionantes monumentos habían sido construidos por dioses y por humanos. Después de ver los problemas que sufrían estos sitios, decidí estudiar arqueología e investigar mucho. Y también, bueno, definitivamente me ha gustado la aventura. Después de que terminé la escuela, llegué al equipo internacional de Apsara. Y también tuve la oportunidad de trabajar con mucha investigación histórica y trabajé en investigación de caminos, que es también uno de mis hobbies. Y por eso me gusta la arqueología. El Barman es el nombre del rey de Angkor y se utilizaba a manera de protección. Era como una especie de santificación del rey y era una manera de protegerlo de los malos espíritus. También hubo quien me explicó todo esto. Me gustaría explicar a nuestros amigos mexicanos que en Camboya desde los tiempos coreanos tenemos una tradición que aún continúa hoy, es que cuando muere el rey, se le da otro nombre. Por ejemplo, el rey en vida lleva un nombre y cuando muere lleva otro nombre. Y eso ha sido desde tiempos antiguos hasta ahora. Esto es porque cuando los reyes mueren, ellos inmediatamente van a tener un nombre nuevo. Y yo hablaba con el profesor Beshaush
quien es el especialista en el mundo mediterráneo, y decía que esto es muy extraño y es sorprendente que la misma tradición se encontraba en el Imperio Romano. Señor Chan, esta tradición de cambiar el nombre del rey cuando muere, ¿es únicamente camboyana o también existe en otros países budistas? Es una tradición que viene del brahmanismo. El nombre póstumo del rey era una costumbre tradicional que data del rey Sayavarman II. Y él fue el primer rey que construyó la primera civilización Angkor. Y esta tradición de los reyes camboyanos todavía sigue siendo practicada al día de hoy. La otra pregunta es del maestro Francesco, que pregunta si la arqueología es una carrera que buscó después en la universidad en particular. Y pregunta si hay muchos estudiantes de arqueología en Camboya. En Camboya tienen cerca de 30 estudiantes por año de arqueología. A veces hay menos de 30. Y el año pasado vi solamente algunos. Hay algunos alumnos que sí quieren estudiar arqueología, pero podríamos hacerle esta pregunta al deán o a su excelencia Gen Sopadi, a cargo de educación, quien está a cargo de la educación. Lo que Chang mencionó sobre la pregunta del número de estudiantes que estudian arqueología. Y como la Facultad de Arqueología abrió hace poco, aceptamos únicamente 30 estudiantes, porque es el límite, el número límite de estudiantes. Ya que no tenemos suficientes recursos humanos. Hay 30 alumnos en arqueología. Y como rector de la universidad hemos reconocido que en los últimos años el número de estudiantes vemos que el número de estudiantes que quieren estudiar arqueología se ha reducido. No sabemos por qué. Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para explicarles y convencerlos. Y sabemos que hay 3 autoridades nacionales que trabajan con sitios del patrimonio mundial y necesitamos arqueólogos. Y ahora esperamos, tenemos más de 30 alumnos y esperamos que hasta el final continúen sus estudios. También tratamos de también hablando con algunas de las autoridades.
también nos gustaría conocer la situación de las universidades en México. ¿Cómo logran que los estudiantes apliquen para estudiar arqueología de manera que podamos aprender unos de otros? Y también queremos ver nosotros cómo incrementar el número de alumnos en arqueología. De los 30 que a veces entran, muchas veces egresan 20 o 10. Ese es el problema que tenemos en Camboya. Esperemos que la situación sea mejor en el futuro. I think this can be interesting for our fellows of La Buena Impresión. Maybe we can invite the director of the National School of Anthropology and History, which is in charge of archaeology, so that we can establish a dialogue. And we have different universities offering the career of archaeology. And I don't have the numbers, but we really require more archaeologists. And also the labor situation is a little different. And we are going to look for the numbers to share them with our colleagues from Cambodia. And I am going to ask Dr. Keriasun to say something. Me gustaría que Fernando confirmara la reunión especial que va a haber con los arqueólogos y de esta manera podríamos hablar un poco más acerca de cómo atraer a las jóvenes generaciones de Camboya. Yo tengo algunas ideas y después de Khmer Rojo, la Facultad de Arqueología fue abierta y antes no había muchas opciones, pero ahorita ya tenemos más universidades que ofrecen negocios y otros estudios. Muchos quieren estudiar negocios, pero también hay que hacer que entiendan que la arqueología es una vocación y pues realizar este trabajo tan interesante en pro del patrimonio pues sí requiere esfuerzo y muchos buscan hacer carreras que les dejen dinero. Y bueno, yo considero que la arqueología es una vocación. For many students, it's a vocation. And probably the challenge is to get a work. Que está dirigida, controlada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y por más que haya universidades privadas que también proponen carreras en arqueología, muchas quedan limitadas en términos de poder proponer proyectos que siempre se tienen que hacer con autorización previa del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Fernando, vamos a hacer quizás nuestra sesión. Vamos a pedir a todos nuestros panelistas presentes si pueden prender ahí sus cámaras antes de irnos. Y yo quisiera también pues decir que the intention of this colloquium is that to move the students to create a vocation about this beautiful job, which is archaeology. No, it's something that I feel in the skin when I saw the old buildings made during the Angkorian period or during the Maya kingdoms. So this is one of the most important purposes of this colloque, to attract the young to study, to learn about the heritage, and to help to preserve that for the next generations. Muy bien, bueno, vamos a pedir, we will ask our Cambodian colleagues to turn off their camera before we are leaving, and just to greet Dr. Professor Kyu Chan for his lecture, and I hope he's still with us. Anyway, it was a great presentation today. Era realmente una muy buena presentación la que tuvimos ahí de parte de Kyu Chan.
Muchas gracias a nuestros colegas Ya, cambodianos que han estado con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias a pesar de unas circunstancias que tuvimos al principio. Agradecemos también como a los participantes que nos están ahí viendo hasta la fecha. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Hasta luego. Conchalán.